Bueno, lo que se ha comentado es que el gobierno está buscando modificar la fórmula de movilidad que se aplica 2 veces por año, que tiene que ver con el aumento que le corresponde a jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, asignación universal por hijo. Un universo que involucra a más de 17 millones de personas que por la ley de movilidad 2 veces por año, en marzo y en septiembre, les corresponde un ajuste en sus haberes. Desde el año 2009 se aplica una fórmula que combina aumento de salario y recaudación. La mitad de aumento de salario y la mitad de la recaudación. Y eso determina el ajuste de la movilidad. El proyecto de gobierno quiere cambiar la fórmula esta por otra que tome en cuenta solamente la inflación. Y cuando uno mira y coteja qué podría suceder en el 2018 si se aprueba este cambio en la fórmula, y bueno, surge que jubilados y beneficiarios de las prestaciones sociales tendrían un aumento en sus prestaciones y en sus haberes inferior en unos 10 puntos a los que les correspondería si se mantiene la actual fórmula de movilidad. Es decir, en el 2018, 2 aumentos que acumulados deberían dar más o menos un 24%, si se cambia la fórmula, y podría reducirse quizá un 14, un 16%, con lo cual habría una pérdida entre 8 y 10 puntos de incremento jubilatorio. Digamos, esto, Ismael, sería una apreciación o una modificación negativa para el nuevo régimen. Porque, claro, de la ley de movilidad. ¿Y por qué negativa? Porque se está hablando de que los jubilados y todas las prestaciones sociales, estas 17 millones de personas, cobrarían entre 120.000 y 140.000 millones de pesos menos el año próximo que el que hubiesen cobrado, que cobrarían si se mantiene la fórmula. Y entonces surge el gran tema de que esta modificación de la fórmula sería el elemento clave que financiaría el resto de los cambios impositivos que quiere el gobierno con esta modificación de la distribución de impuestos, de la ley de coparticipación, etcétera. Y bueno, ahí viene justamente la crítica en el sentido de que los beneficiarios o sea, estamos hablando de jubilados y gente de bajos recursos que ya hoy están en una situación pero muy apretada, si van a pasar a tener aumentos inferiores todavía a los que les correspondería por ley, serían los que finalmente estarían pagando la factura de los cambios impositivos, o por lo menos un sector que estaría financiando al menos parte de los cambios impositivos que está en este momento discutiendo el Poder Ejecutivo con los gobernadores y también ya con el ingreso del proyecto de ley al Parlamento, la parte por lo menos impositiva. Ismael, buen día. Ese 14% que se especula que se va a aplicar en la temporada que viene, en el año 2018, ¿tiene que ver con, digamos, la especulación del índice inflacionario que vamos a tener el año que viene? ¿Ese es el índice que más o menos presupone el gobierno? Bueno, el gobierno presupone para el año próximo un índice máximo del 12%. Yo por eso lo estiré un poco a 14%. Claro, 14%. Vamos a ver qué finalmente da. Pero claro, lo que quiero señalar... Este año dijeron un 17 y va a llegar un 23. Va a llegar un 23, 24. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en principio con la actual fórmula, los jubilados deberían tener el año próximo 24 de piso como mínimo. Vamos a ver cómo, porque todavía no cerró el año 2017 para saber exactamente cómo va a ser los ajustes del 2018. Pero como viene la mano actualmente, que es la evolución de los salarios y la evolución de la recaudación, efectivamente los jubilados y las prestaciones sociales tendrían aumentos mayores con la actual fórmula que con la que se quiere incorporar. Y después les quiero agregar algo también muy importante. Si se ajustara a los haberes solamente por la inflación, esto significa que las jubilaciones no mejorarían una vez que le otorgan la jubilación. Esa jubilación no se mejoraría para nada
aunque el país crezca y mejore. ¿Por qué motivo? Porque en pesos constantes, o sea, sacando la inflación, la jubilación siempre va a permanecer en los mismos niveles con que el jubilado se jubila inicialmente, y no tendría ninguna mejora por el propio crecimiento de la economía. Claro. Por lo tanto, también sería una fórmula defectuosa, no solamente porque implica una menor suma de los aumentos, sino porque hacia adelante no habría ningún tipo de mejora para el jubilado y para el resto de los beneficiarios de las prestaciones sociales, si en peso constante siempre va a recibir exactamente lo mismo, aunque la economía argentina, que es lo que todos deseamos y aspiramos, vuelva a crecer y a niveles importantes. Ismael, buen día. De todas maneras, esto, digamos, todavía por suerte tiene que debatirse y se van a escuchar muchas opiniones. Por ahora es un borrador de un proyecto, pero el gobierno ya lo filtró a los medios, se abrió esta discusión. Y por eso, por ejemplo, en el día de hoy, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Defensoría de la Tercera Edad va a hacer una conferencia de prensa, creo que ellos protestando porque se quiere utilizar nuevamente a los jubilados como variable de ajuste de reformas impositivas que son totalmente ajenas a los jubilados, que finalmente son trabajadores que aportaron y que merecen tener un haber digno acorde a por lo menos al salario que tuvieron cuando estuvieron trabajando. Claro, por eso quería preguntarle, usted que está en contacto con los expertos, digo, ¿qué dicen? ¿Creen que esto va a ser factible de aprobarse o no? ¿O está muy lejos de la realidad de que esto pueda concretarse finalmente? No sé, porque esto va a estar en la mesa de negociación que tiene el gobierno con los gobernadores, porque los gobernadores saben perfectamente bien que esta factura que están discutiendo con el gobierno, alguien la tiene que pagar. Ustedes vieron, en el caso de ingresos brutos, la contracara que es aumento en los impuestos inmobiliarios, tanto urbano como rural. Acá ya en la provincia de Buenos Aires ayer se aprobó un incremento de hasta el 75% en el impuesto inmobiliario para bajar la alícuota de ingresos brutos. El resto del paquete impositivo, y los gobernadores lo saben, implica también tocar esta fórmula jubilatoria y además pasar a discutir una reforma previsional de mayor alcance, donde ya hay distintos borradores que plantean aumentar la edad jubilatoria y modificar hacia abajo el cálculo del haber inicial que le correspondería al trabajador al momento de jubilarse. Ismael, lo escuché yo a usted en un análisis, no recuerdo en qué medio, mencionar que el gobierno estudia o ya tiene en mente la posibilidad de pedirle a la Corte Suprema de Justicia que emita una segunda opinión sobre los juicios que ya han sido aceptados y que ya están homologados por la misma Corte. ¿Es cierta esa versión? Bueno, no, ya no es una versión, esto es fáctico. ANSES está apelando los fallos de Cámara que salen en favor de los jubilados por reajuste de haberes. Como la Cámara está firme en su sentencia, rechaza las apelaciones de ANSES, y entonces ANSES está yendo a la Corte en queja para que la Corte se pronuncie nuevamente sobre el ajuste de los haberes de aquellos que hicieron juicio. Bueno, pero eso suena un poco más a... Perdón, le doy un dato importante. Hay más de 3.000 recursos extraordinarios que presentó ANSES ante la Cámara y que han ido en queja a la Corte Suprema. Bueno, Por lo tanto, ya no es una versión, sino son datos fácticos que indican que efectivamente la ANSES está apelando todos estos fallos después de haber dicho que no iba a apelar ya fallos de Cámara. De segunda instancia está nuevamente apelando. Bueno, pero esto suena un poco a presión, porque no pueden exigirle a la Corte que falle distinto a lo que ya falló, si ya falló de una... Bueno, vamos a ver que la Corte, porque ahí viene el otro tema, la Corte puede decir, bueno, se han presentado nuevas circunstancias y hacer toda una reinterpretación y modificar. Eso por lo menos es lo que aspira el gobierno. Esperemos que la Corte se mantenga firme y ratifique todos los fallos anteriores, porque eso es lo que ha hecho la Cámara de la Seguridad Social. La Cámara de la Seguridad Social ratifica todos sus fallos anteriores, e incluso cuando ANSES apela sus fallos,
no le da lugar y obliga a ANSES a tener que ir en queja a la Corte Suprema porque la Cámara le rechaza los recursos extraordinarios que está presentando el ANSES. La otra pregunta, ¿el tema de la edad también figura o es solamente un rumor del corrimiento de la edad? Eso por ahora figura en los que serían anteproyectos, o sea, son borradores, pero ustedes saben muy bien que el Fondo Monetario Internacional, que estuvo aquí una delegación la semana pasada, tiene todo un documento donde plantea que hay que aumentar la edad jubilatoria y, en segundo lugar, modificar el cálculo para los futuros jubilados, modificar el cálculo de los haberes al momento de jubilarse. Entonces, si uno ya arranca desde el inicio de la jubilación con haberes más bajos, evidentemente ya le queda jubilaciones muy magras para el resto de su vida, porque después lo único que van a tener es el ajuste por inflación, con lo cual en peso constante queda congelado para el resto de su vida. Ismael, le quería hacer una pregunta que, sacándolo de este tema de los jubilados, que desde acá, desde el interior o desde Córdoba, en cuanto a algunas maniobras, algunas operatorias del gobierno nacional, nos suena como una contradicción. Quería pedirle una opinión a usted que entiende muchísimo de estos temas. Por un lado, Macri, el gobierno nacional, va a los Estados Unidos, se reúne con los CEOs de las principales empresas que tiene el país del norte, con la intención de que vengan las inversiones, que vengan las grandes empresas a invertir en la Argentina. Y por otro lado, Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, en el mismo momento sube 1,5 puntos la tasa de referencia del Banco Central. ¿Eso no es una contradicción desde el punto de vista financiero? Bueno, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, porque correctamente, como usted dice, estamos teniendo... El Banco Central paga hoy las tasas de interés en términos reales, o sea, descontando la inflación, la más alta de la historia de la Argentina. Porque ustedes calculen que ya son tasas que están muy cercanas al 30% contra una inflación del 23-24% anual, o sea que está pagando entre 6 y 7 puntos por arriba de la inflación. Eso no se obtiene en muy pocos lugares del mundo. Y entonces lo que está pasando es este fenómeno que efectivamente hay una lluvia de dólares hacia la Argentina, pero son dólares financieros, dólares que vienen justamente a aprovechar estos altos rendimientos que están garantizados por el Banco Central y que llevan a que ingresen muchos dólares para aprovechar este rendimiento que paga y está asegurado por el Banco Central y posterga decisiones de inversión productiva, porque evidentemente si yo puedo sacar 7 puntos por arriba de la inflación y si lo llevo a dólares, un rendimiento de 7, 8, 9, 10%, inclusive más en dólares, evidentemente eso compite contra una inversión productiva. Entonces, ¿para qué voy a hacer una inversión productiva si haciendo una inversión financiera puedo llegar a obtener sin ningún tipo de riesgo rendimientos muy pero muy elevados en dólares que no lo obtengo en ninguna otra parte del planeta? Ismael, lo vuelvo al tema de las jubilaciones. Por lo que veo, todo mal para los jubilados. La pregunta, por lo que estamos viendo, la pregunta es... Bueno, ojo, esperemos que esto no se concrete. Bueno, ojalá. Estamos analizando borradores y proyectos y anteproyectos, alertando justamente a los que tienen que tomar decisiones sobre este tema, gobernadores, legisladores, etcétera, que miren bien cuando van a levantar la mano. Cuando van firma. Que miren bien, decíamos. Lo que yo le quería preguntar es lo siguiente: ¿por qué razón siempre se ajusta para el lado de los jubilados? ¿No hay otro lugar para mirar? Bueno, esto es justamente lo que estamos criticando. Hay que agarrar el lado financiero. Ustedes se dan cuenta de lo siguiente: el gobierno quiere ahorrarse una suma determinada con los jubilados y los beneficiarios de prestaciones sociales, pero después, por otro lado, está pagando rendimientos elevadísimos. Hay una bicicleta financiera, lo que se conoce como bicicleta financiera, muy elevada. El Banco Central tiene emitido LEVAX por 1 billón de pesos, o sea, el equivalente a unos 65.000 millones de dólares, mucho más que las propias reservas que tiene el Banco Central. Y bueno, y esa es una bicicleta financiera
que una vez que uno empieza a pedalearla, bueno, no puede dejar de pedalear porque se le puede llegar a caer la estantería y este es el problema que hay. Y después, por otro lado, el hecho de tomar deuda para seguir financiando el déficit fiscal, que entre otras cosas se origina por los altos intereses que paga la Argentina sobre la deuda pública. La última pregunta es para consultarle lo siguiente. Si también está en estos anteproyectos algo así como la uniformidad de criterios a la hora de poner el valor de la jubilación, es decir, que va a haber un solo monto nacional y van a dejar de existir estas diferencias que hay entre las provincias. Por ejemplo, Córdoba, el jubilado cordobés cobra más que el jubilado nacional. Bueno, eso va a depender, porque ustedes saben que hay una presión muy fuerte para que aquellas provincias que no transfirieron sus cajas, las transfieran, y digo el término, armonicen entre ellas, si no las transfieren, armonicen con el sistema nacional. Transfieren la caja, significa que hacia adelante los jubilados, los trabajadores, los empleados públicos, por ejemplo, cordobeses, se van a jubilar, si transfieren la caja, por la ANSES. Y en ese caso se van a jubilar con el cálculo que haga la ANSES, porque ya va a dejar de existir la caja de jubilaciones de Córdoba. Y si Córdoba mantiene su caja y la armoniza con el sistema nacional, significa que el cálculo de las futuras jubilaciones se va a hacer en base a los parámetros del ANSES y ya no a los parámetros de la caja cordobesa. Con lo cual también ahí hay una diferencia hacia abajo. Quería preguntarle, Ismael, si hay alguna modificación también o algún proyecto en torno a las conocidas como jubilaciones de privilegio. Digo, no sé, los jueces que se jubilan, los altos cargos que tienen jubilaciones realmente muy distanciadas de la jubilación normal que tiene un docente, un trabajador. Sí, lógico. 384.000. En el tema del Poder Judicial, lo que se aprobó y tiene la venia de la Corte es que a los nuevos jueces, o sea, los nuevos jueces que son designados de ahora en adelante, ellos van a pagar retención de ganancias, mientras los que ya están al día de hoy, magistrados, funcionarios judiciales y jueces, esos siguen con la exención en la retención del impuesto a la ganancia. Y respecto de las jubilaciones, no hay absolutamente por ahora ningún cambio y sería muy bien que evidentemente la regla general que se le aplica a todos los trabajadores se aplique efectivamente a absolutamente todos y que no haya ningún tipo de jerarquía o privilegios de algunos, o funcionarios o no funcionarios, respecto de lo que es la jubilación que cobran, bueno, finalmente todos los jubilados y pensionados de la Argentina. Ismael, le agradezco la gentileza de habernos atendido y aprovechamos la oportunidad para felicitarlo por el CONEX recibido anoche. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy didáctico con nosotros, muy amable. Gracias. Muy bien, buenos días y un saludo a todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. Bueno.